Bueno, pues aquí estamos otra vez en Sentido Literario presentando a dos autores que yo creo que son muy interesantes por dos razones. El primero, porque es un todoterreno, podríamos decir, de la literatura, lo ha cultivado prácticamente todo, poesía, literatura juvenil, relato corto, incluso se ha atrevido a escribir, creo que por eso pertenece a la Asociación de Críticos Literarios, un manual de redacción sobre cómo dar consejos para escribir y sobre todo, pues bueno, ayudar a la gente a que escriba en un castellano correcto y en un castellano, pues bueno, que sea aceptable, que hoy en día pues parece que la forma está siempre pues en último lugar, ¿no? Y no creo que que eso sea así. Y en segundo lugar tenemos a Maribel Illescas. Maribel es una escritora, también de origen española, que cultiva uno de los géneros que más se llevan ahora, que es, bueno, pues las novelas de intriga, suspense, misterio. Así que, bueno, pues empezamos. Bueno, Luis, pues encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Luis, ¿eres licenciado en filología románica o hispánica? Sí. Bueno, en mi época era románicas, luego cambió y ahora más bien sería hispánicas, pero en mi época se llamaba románicas porque cogía no solo castellano, sino también francés, italiano, las lenguas romances. Claro, imagino que eso ya vendría por una afición, ¿no?, a leer. No sé si escribir, bueno, si escribirías algo. Siempre leí mucho porque en mi casa siempre había libros y música, y siempre mis padres leían mucho, mis hermanos, somos 9 hermanos, siempre nos ha gustado mucho leer. Y luego yo creo que el deseo de escribir me salió en el colegio. En sexto de bachillerato o quinto había un profesor de literatura estupendo, del que guardo un recuerdo imborrable, y leyendo un relato concretamente un relato muy conocido, que es Adiós Cordera, de Leopoldo Alas Clarín, y otro de Venceslao Fernández Flores en el libro El bosque animado, y bueno, a mí me gustaría escribir. Luego ya, pues... Y ahí fue cuando ya te decidiste, ¿no?, antes de la universidad. He hecho lo que he podido, ¿no? Bueno, claro. También elegí estudiar filología porque me gusta mucho la lengua, la literatura. ¿O empezaste a...? Sí, bueno, algunas cosillas, sí, pero... Bueno, estando en la universidad, pues una cosa divertida, me presenté a un concurso organizado por un colegio mayor y lo gané. Luego ya sabes que tienen mala fama, ¿no? Luego supe que se habían presentado 3, o sea que tenía muchas posibilidades de ganar. Ah, claro, o sea, había 3 premios para... se habían presentado 3 al premio, lo gané yo, pero luego supe que solo se habían presentado 3. Claro. Tenía muchas posibilidades de ganar. Pensaba que eran 3 premios para 3 personas, entonces digo, entonces era uno, pero solo nos presentamos 3. Bueno, vamos a hablar, creo que empezaste a escribir entonces después, ¿no? Estudiaste, ¿no? Y cuando ya tenías, digamos, un manejo de la lengua, cosas escritas, ¿no? Pero ya un poco más en serio. Primero, sobre todo, lo que empecé escribiendo es poesía. Sí, ahora vamos a hablar de la trilogía de este poemario. Poesía y relatos cortos. Luego ya un momento, que puedo contar en qué momento determinado escribí algo de literatura infantil y juvenil. Bueno, en la primera trilogía que tú publicas, que sí que tiene, digamos, pues un cierto hilo conductor, porque en las 3 se tratan los mismos temas, pues la creación literaria, ¿no? Esa búsqueda de la vocación, quizás porque eran los primeros libros que estabas empezando a escribir, una espiritualidad también, ¿no? Es decir, tanto de la vocación en sí, lo que es el arte, ¿no? Hay un poema que se llama Entierro de Emilia, ¿no? El que, bueno, pues también hablas un poco del más allá y todo eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también de la religión y de un poco estos temas, ¿no? Que además son, como ya digo, el hilo conductor de esta trilogía que voy a nombrar ahora: Rosal en la niebla, Vientos que jamás ha roto nadie, que este es el primer... Sí, es el primero. Creo que es el primero, no lo he dicho en orden, pero bueno. Vientos que jamás ha roto nadie, Rosal en la niebla... Este es el tercero. Y este el tercero... es el segundo. Ah, perdón. Pues ya, como ven ustedes, lo digo todo mal. Tiempo de elegías, que es el segundo, y Rosal en la niebla. Sí. No sé por qué yo pensaba que este era el tercero. Eso. ¿Cuáles han sido tus...? Porque claro, en la mayoría de los poemas hay verso libre. Sí. ¿Cuáles han sido tus influencias o cuáles eran? Bueno, ¿Tiene que ver un poco con las modas poéticas de entonces? Vamos a ver, tengo también escritos sonetos y romances, aunque no en estos libros, ¿no?
No, bueno, el verso libre es el que he elegido porque es un poco que se ha ido decantando. Ante la poesía, uno no escribe poesía cuando quiere. Mi experiencia es que hay un primer poema que te viene. Yo no sé decir cómo, pero de vez en cuando te viene un primer poema. Y a veces se queda en eso, o a veces a partir de ahí se empieza a desarrollar con más o menos acierto, éxitos, ya uno ve si lo tira a la papelera o a partir de ahí. Entonces, yo a veces hay épocas, puedo pasar meses sin escribir un poema y de repente hay momentos que empiezo a escribir más, ¿no? Entonces, la poesía tiene algo de ¿Cuáles son las cosas o los sentimientos, digamos, que te llevan, ¿no? A mí me parece que la poesía, toda la poesía de casi universal, tiene en general unos temas que se repiten mucho. Pues el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, por supuesto la vida, la muerte, el amor, son los temas constantes de la poesía de todas las épocas y todas las culturas, que al fin y al cabo es que son los temas esenciales para la vida del hombre, ¿no? Es plantear qué hacemos, quiénes somos, a dónde vamos, el tiempo, que es el paso del tiempo, que es claro, es lo que nos damos todos los días, ¿no? El amor, la amistad, ¿no? A mí, también junto a eso hay un tema que a mí siempre que me inspira mucho, que es la naturaleza. Yo soy enamorado de la montaña, ¿no? Del campo, no es que no me guste la ciudad, pero la ciudad es muy dura a veces, ¿no? Y en cambio, bueno, la serenidad, ¿no? del atasco que hemos tenido. Creo que, aquí, exacto, estamos en una sociedad muy activa, de acción, y nos falta serenidad, contemplación. Eso, claro, en la naturaleza se encuentra mucho, sea en el mar, sea en la montaña. Entonces, a mí la naturaleza me inspira mucho. De hecho, el último libro de poesía que tengo escrito, pero no editado, se llama Libro de los paisajes, y que son poemas que he escrito contemplando la naturaleza en distintos momentos, ¿no? Luis, ¿qué consejos darías a todas aquellas personas que se quieren dedicar pues a la poesía o que les gusta escribir poesía, pero que creen que la forma está siempre en último lugar y que no hace falta leer mucha poesía? Porque ya sabes que últimamente hay mucha gente que piensa que escribir poesía es simplemente escribir palabras que puedan rimar o que tengan un cierta nivel de metáfora y tal, pero hay algo más, ¿no? Escribir poesía es muy difícil. En general, escribir es muy difícil. Requiere, un mínimo de capacidad o de talento, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Escribir es muy difícil, Hay que leer mucho, ¿no? Creo que sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que la gente que no lee no puede escribir. Es muy difícil. A mí a veces me preguntan, para que la gente escriba mejor o bien, pues yo siempre el consejo que doy es que lea buenos escritores, claro, porque leyendo te va entrando el lenguaje casi por osmosis, ¿no? Durante que hay que estudiar gramática, pero a veces estudiar la gramática puede ser muy farragoso, ¿no? Además, a base de leer, del manual de leer, la gente va siendo atractivo, ¿no? Yo soy lector desde pequeño y siempre seré lector, ¿no? Es decir, ¿y cómo les explicarías que hace falta una forma en el lenguaje y que esa forma tiene que ser correcta? Porque ellos te pueden decir que si se entiende y cumplen las leyes ortográficas generales, pues que ya está, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo la prosa que la poesía, ¿no? La poesía, hay un tipo de poesía cuando coges un determinado, pues no sabes, un soneto, pues un soneto tiene unas reglas, ¿no? Sí. Bien, o un romance, pues tiene unas, te puede salir mejor o peor, pero hay unas reglas que uno las conoce y de lograr que es un soneto, claro. Con el verso libre puede ser más difícil, puede ser un poco engañoso, pero pasa un poco a veces como con el arte abstracto, ¿no? Porque hay pintores abstractos que nos sorprenden y otros que no. Pues con la poesía a veces quizá del verso libre pasa lo mismo. Puede ser más complicado, pero hay poesías que son buenas y otras que no lo son. Claro. Eso es muy más difícil de analizar, pero
yo creo que si uno lee, pues se da cuenta, ¿no? Igual que uno está acostumbrado a ver, a conocer arte abstracto, sale un poco distinguir, ¿no? La grano y la paja. Pues la poesía, pues leyendo, pues uno descubre lo que es de verdad, tiene calidad, y lo que puede ser menos. Luis, o a veces, que a veces también, bueno, todo escritor tiene a veces peligro de vanidad y esas tonterías, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una muy humilde y muy dispuesto siempre a aprender y a leer y a mejorar y a trabajar. Luis, llama mucho la atención que después de escribir, ¿no?, esta poesía, bueno, que es una poesía, podríamos decir, adulta, una poesía que invita a la reflexión, que habla pues eso, sobre temas como la muerte, sobre el más allá, sobre la espiritualidad. Escribirás también unos libros que son pues también interesantes, porque a mí que me gusta mucho, como ya sabes, pues el género de detectives y de investigadores y cosas así, pues unos libros que se llaman Las aventuras del comisario Catus, que es un gato, que es una novela, pues digamos... Sí, Catus es gato en latín. Claro. No es, el nombre es... Sí. Pues... Y son tres, son Las aventuras del comisario Catus, Las nuevas aventuras y luego El comisario Catus y La guerra en las tierras altas, ¿no? Me comentabas antes, en Off the Record, podríamos decir, que era muy interesante, ¿no? Toda la historia de cómo pues pasas de un tema a otro y cómo te da por escribir estas novelas y sobre todo sobre o sea, de qué van, ¿no? Sí, esos libros, cada uno tiene dos, o sea, que en realidad son 6, cada uno tiene dos historias, ¿no? Bueno, eso es un... No, pero aunque no están tan lejanos a mi poesía, porque esas son aventuras con un tono de policíaco, pero pasan en un bosque, bueno, una zona boscosa concretamente. Yo un día estaba en una finca que tenemos de mis padres, ellos han fallecido, ahora es de mis hermanos, donde pasamos un sitio muy bonito, cerca del Prepirineo, en la provincia de Gerona, un lugar con unos hayedos muy bonitos, un sitio muy, a mí me gusta mucho, unos prados. Y un día, una noche de agosto, estando allí, viendo las estrellas, pasó un gato de un pelaje más bien rubio, que pasó, saltó por un tejado y pasó, no sé por qué, se me vino la idea del comisario Catus. Yo nunca me había planteado, entonces empecé a dar vueltas. Y eso lo enlazaste, y entonces, ¿no?, con una novela juvenil. Entonces dije, bueno, el comisario Catus, la idea me vino así. Luego tuve que buscar a los demás personajes. O sea, Miguel Delibes decía que una historia tiene que tener un lugar, unos personajes, ¿verdad?, un paisaje, unos personajes y un argumento. Pues bueno, el lugar es ese bosque donde está esta finca, que yo aquí le llamo las Tierras Altas porque es una zona más bien alta, está casi a 1000 metros, ¿no? ¿Es de Cataluña o es...? Sí, es una provincia de Gerona, en una comarca muy peculiar que se llama La Garrocha, que tiene volcanes, tiene hayedos y es una zona muy singular donde yo ahí pasé unos años de mi infancia, porque mi padre fue unos años notario allí y ahí estuvimos unos años, ¿no? Bien, total, que se me ocurrió. Entonces, a partir de ahí fui creando los demás personajes, que son animales del bosque, y ya los diversos argumentos, ¿no? Pero la idea fue sí, me acuerdo de ese gato que pasó y no sé por qué se me ocurrió esto. Pero digo, como no está tan lejos de la poesía, porque hay al fondo es un canto a la naturaleza, ¿no?, y a los paisajes y que eso también está. Un poco como el libro de la selva, ¿no?, de Rudyard Kipling. Sí, bueno, un poco, hombre, guardando las distancias, obviamente, sí. Pero sí. Y bueno, pues son aventuras, ¿no? Y a veces es como humanizar un poco a los animales, bueno, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, y imagino que... Hombre, esos son libros para niños depende de los lectores que sean, ¿no? Pero 10, 11 años. En cambio, este que tienes aquí, Carolina en el país de las estaciones... Ese es un poco, quizá para chicos o chicas un poco mayores, ¿no? Eso, la idea es muy sencilla. Pensé en una niña que ha nacido y vivido en el trópico, que por unas circunstancias viene aquí y descubre las estaciones. Yo a veces pienso que no sabría vivir en un sitio donde no hubiera estaciones. A mí, sobre todo el otoño, el invierno, la primavera, el verano me gusta menos, pero quizá por el calor, pero
pero no sé, si las estaciones, el cambio de estaciones para mí es muy, no sé, es muy vital. Entonces pensé en eso, una persona que no hay que descubra, entonces bueno, ahí sale esa historia, ¿no? Que un poco del tema de migración, de los problemas que hay en una clase entre esa niña que viene de otro sitio, que es un poco distinta. Descubrí a un amigo, que es el amigo también lo descubrí, es en su fisonomía, es un chico concreto que me encontraba al ir a trabajar todos los días, que me llamó la atención, ¿no? Que parecía como de otra época, ¿no? Era una cartera antigua, era como muy serio, y no sé, me inspiré en este y por la complejidad para un personaje. Y luego esa anécdota tiene otra cosa que quizás lo mejor, que a la niña su abuela le cuenta cuentos. Entonces son historias muy diversas que yo los incluyo. Son cuentos que le cuenta su abuela, entonces los incluyo en el libro y quizá, bueno, que son casi quizá lo que más me gusta de este. Claro. Pues Luis, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y después hablaremos del manual de redacción, que bueno, vamos a dedicar unos minutos un poco más extensos para hablar de él. Aquí estamos otra vez con Luis Ramoneda hablando de el manual de redacción, como habíamos prometido y como lo prometido es deuda. Pues nada, ¿cuál es la principal función? Porque esto sí que ya es algo más didáctico, ¿no? Es decir, sí, algo más que pretende ser, pues eso, algo educativo más que otra cosa. Ese manual es... Yo periódicamente doy clases a los alumnos, a los residentes de un colegio mayor de aquí de Madrid. Periódicamente son gente que cursa carreras variadas, pero les interesa mejorar su escritura, entonces los doy durante a lo mejor un mes o así, o un mes y pico, varios días a la semana, clases. Entonces, fruto de eso, pues fui recogiendo mucho material. Entonces, un día un amigo me dijo, oye, con todo el material que tienes, ¿por qué no sacas un libro? Entonces, me pareció una buena idea. Yo lo que he pretendido, hay manuales y libros de redacción, hay muchos y muy buenos. Mi idea era intentar sintetizar en un volumen lo que a veces está muy desperdigado en varios libros, ¿no? Claro, una síntesis, ¿no? Entonces, que cogiera ortografía, morfología, sintaxis, ya el tema uso de las palabras, las oraciones, las frases, las palabras, y un breve también, unas páginas dedicadas a los tipos de texto, estilo. Bueno, mi idea era esa, ¿no? Que en un volumen estuviera todo un poco lo que se encuentra mucho más desarrollado en libros que hay muchos, ¿no? Hay muchos y muy buenos. Porque aparte de haber leído, también es necesario, ¿no?, forzarse un poco, a aprender un poco de redacción, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ¿Se puede tener estilo, Luis, sin saber redactar bien, solo copiando a otros? El estilo requiere mucho trabajo. Escribir mucho, claro. Yo quizá tengo un defecto, que en las cosas que escribo las reviso mucho y se doy quizá demasiadas vueltas, porque a veces tampoco es bueno revisar tanto que... Pero bueno, yo creo que hay que Tú eres de los que te tomas más rato podando, claro, como se dice, que escribiendo. Sí, revisando y corrigiendo. Claro. Y a mí me gustan mucho los diccionarios y consultar diccionarios hay de diversos tipos. Bueno, para tratar de... Pero a mí me parece que la manera que escribe, lo primero que hay que pedirle es que escriba correctamente, porque si no es como a un carpintero. Si no tiene pericia en el uso de la madera, pues no puede ser buen carpintero. Pues si alguien puede escribir delante, es que hay que tener ideas y muy bien, y hay que saber contar historias y tener algo que decir, pero la manera de decirlo es importante. Y entonces ahí es donde es como la herramienta, ¿no? Claro. Que hay que saber manejarla y usarla, ¿no? Entonces, bueno,
A mí a veces también me pasan textos para revisar y a veces es un poco penoso, ¿no? Que hay un empobrecimiento, no, que hay un gran empobrecimiento, ¿no? De la riqueza del lenguaje, del mal uso que se hace muchas veces. ¿Y eso a qué crees que se debe? Bueno, ya no sé, probablemente han influido en eso los planes de estudio, que yo creo que llevamos años, sobre todo unos planes que cambian cada, 4 o 5 años, eso no puede ser bueno, ¿no? A mí me parece que hay temas como la educación en los que habría que llegar a un acuerdo y no estar cambiando cada 2 por 3, porque eso es muy malo. Que tuviera algo de duración. Luego, se puede desarrollar. Que yo creo que se lee poco, o se lee, y se aprende a escribir, sobre todo leyendo, me parece. Yo comprendo que influyen mucho y pues claro, todos los medios estamos en una sociedad de la imagen y eso, claro, y eso atrae mucho y requiere menos esfuerzo. Leer, escribir requiere bastante esfuerzo, por eso es lo bueno, ¿no? Que uno pone de su parte, pues si te lo han todo hecho, pues claro, es más cómodo, pero no sé si enriquece más, ¿no? Claro. Que la lectura sobre todo nos enriquece, si son cosas que tienen alguna calidad, ¿no? Luis, ¿eres de los que piensan que, como Miguel Delibes, escribir sencillo a veces es lo más difícil? Sí, claro, que sea culto, difícil, pero a la vez sencillo. Sí. Porque claro, cuando antes me has mencionado lo del diccionario, yo conozco bastante gente que usa el diccionario pero como para empatar al lector, como es decir, no para usar un castellano correcto, sino simplemente pues para pues eso, deslumbrar al lector, como yo soy muy culto y tal, ¿no? Eso no sirve para nada. Ahí es mucha vanidad, y la vanidad que es muy mala, ¿no? No, yo creo que hay que buscar la precisión. Yo consulto el diccionario porque una palabra tengo dudas si ese es el significado más preciso o no hay otra. O a veces hay muchos tipos de diccionarios, no me refiero solo de la Academia o el de María Moliner, que es una joya de libro, es un trabajo extraordinario. María Moliner merecería un monumento en muchas ciudades españolas, porque el trabajo que hizo y con los medios que lo hizo es increíble, pero hay múltiples diccionarios, ¿no? Para sinónimos también de ideas, porque a veces uno se le corre la idea pero no encuentra la palabra. Entonces, bueno, sí, que escribir requiere mucho esfuerzo y trabajo y tiempo. Igual eso es lo que falta un poco en esos días, ¿no? Falta de trabajo, falta de ganas. Bueno, sí, claro. Como no hay una recompensa inmediata y mucho menos en la literatura. Hay muy poca gente para vivir la literatura, entonces, claro, requiere mucho trabajo y a veces tienes que trabajar cuando mejor ya estás cansado de haber hecho otras cosas, y no digo que sea fácil, ¿no? Claro. Pero me parece que en la educación, que es lo más importante, habría que a la gente enseñarla a leer, a escribir y matemáticas. Eso es lo más importante. A veces nos perdemos el tiempo que la informática está muy bien, pues ya la aprenderán, pero lo que estructura la cabeza es la lengua, la lectura, las matemáticas. Y antes el latín, pero ahora que uno estudia latín, el latín es un instrumento maravilloso. Bueno, además ahora casi quieren de formar la cabeza. El latín y la filosofía igual hasta también quieren quitarlo de... Eso me parece que es demencial, sencillamente, porque si estamos quitando todos los bienes espirituales nos quedamos con nada. Claro, vamos a hablar también un poco de tu faceta como traductor. Sí. Tú has traducido varios libros del catalán, tú naciste en Cervera. Y hay uno muy curioso de Joaquín Ruyra, que se llama El remo de 34, que es una novela marinera. Háblanos un poco de... Bueno, lo de traducir fue una sugerencia que le hice a un editor, a este editor, y le pareció bien. Y entonces me dijo, bueno, elige tú. Entonces yo elegí esta obra. Joaquín Ruyra es un escritor catalán que Pla decía que era el mejor. Era un hombre que murió en el año 39 y nació en 1800 y pico, que él no, por su posición, porque su familia tenía tierras y él era abogado, pero no, podía escribir cuando quería, no tenía necesidad, entonces no escribió mucho, pero lo que escribió es una extraordinaria calidad. Entonces esa es una novela deliciosa del mar, pasa en la Costa Brava,
es un viaje por mar y bueno, el Mediterráneo es un mar tranquilo, pero a veces hay tempestades tremendas y cuenta eso, sin más, de una maravillosa. Entonces, bueno, traduje y esa traducción me ha costado mucho. Traduciendo se aprende muchísimo. Aprendes del castellano, del catalán en este caso, y traducir bien es muy difícil, y en el caso especialmente porque es un catalán muy rico, el del autor, a veces cuesta encontrar la palabra castellana, y luego porque él usa términos marineros muy locales. Claro. Y a veces, claro, encontrar el significado exacto me costó mucho. Hombre, me ha ayudado algún filólogo catalán que conozco y que me ha ayudado también, ¿no? Y luego a averiguar el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Claro, la hermenéutica que se llama, es decir, sí, el hay sentido que, propio de cada palabra. Ya digo, traduciendo se aprende mucho. La pena es que si los escritores no están muy bien pagados, pero los traductores todavía menos, ¿no? Luis, para ya acabar, sí, vamos a hablar de que es El siglo de Rembrandt y otras luces, que es... son relatos cortos. A mí me gusta mucho escribir relatos cortos, quizá también porque como no tengo mucho tiempo para escribir, pues bueno, pues eso lo puedes hacer con menos. Bueno, son relatos que fui escribiendo. El título viene hubo aquí una exposición hace años en el Prado de pintura holandesa. Y ahí vi uno de los cuadros que a mí más me impresionan, que es La mujer de la perla de Vermeer, que nunca se había expuesto aquí. Y me impresionó tanto ese cuadro que fui varias veces solo para ver. La exposición era muy buena, pero solo para ver ese cuadro. Y a partir de ahí salió el relato. Se me ocurrió pues toda una historia, que es el que da título al libro. Luego los demás son muy variados. A mí me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la música. Y entonces varios relatos son sobre pintura, sobre música, sobre arte. Otros ya son de temas más personales, o incluso biográficas, de historias ya, pues no sé, algunas con mis hermanos o con, bueno, historias más, son relatos cortos, ¿no? Tengo otro libro que se llama Los crímenes del esteta y otras historias, que se ha publicado pero en digital. Claro. Yo reconozco que la edición digital me desconcierta un poco, ¿no? Y bueno, un editor que conozco me lo editó y bueno, ahí está, ¿no? Pero Luis, pues te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Sabemos que dentro de poco vas a sacar otro nuevo libro. Sí, bueno, espero que salga una novela que se llama Orillas del Duero, porque transcurre en Soria. Y bueno, pues te invitaremos para que hables de ella. Muchas gracias. Así que bueno, y a todos ustedes, pues gracias por estar aquí. Vamos con la segunda entrevista. Bueno, pues Maribel, encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas para gracias. hablar de la trilogía tuya, de los dos primeros libros que están publicados y del tercero, ¿no?, que está en camino y que saldrá para la Feria del Libro, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, un poco. ¿Un poco? Sí, el primero y el segundo ya están publicados de esta trilogía, pero el tercero no saldrá para esta Feria del Libro. El libro que va a salir para entre marzo y abril es un tema diferente. O sea, que no tiene que ver con... No. Cuando terminé el segundo quise descansar un poco y empecé otra cosa y fue surgiendo una trama que al final me ha gustado mucho desarrollar. He descubierto muchas cosas que no sabía y después de ese vendrá el tercero, que ya está escrito, está todavía en fase de corregir y de leer, pero... Es la peor fase de todas. La más aburrida, claro. Para mí es la más aburrida porque me tengo que ir fijando en los fallos. Claro. Entonces tengo que ir viendo... Yo tengo una ventaja y que es que como sé que todo lo he hecho mal, pues no me corrijo nada. Ah, bien. Como ya sé que está todo mal, pues no hace falta. Pues yo suelo escribir y lo dejo. Y cuando ya lo imprimo y lo tengo en papel,
Entonces empiezo a fijarme que he repetido 3 veces una misma expresión o una misma palabra. La misma frase o la frase de arriba, la de abajo. Empiezas a hacer tachones y luego te vas a la página y empiezas a colocar y demás. Entonces estoy en esa fase, ahora mismo estoy en esa fase. Bueno, para ubicar a los espectadores, el primer libro es Cuando el tiempo no pasa. Ah, no, perdón, Desde dentro. Perdón, no sé por qué yo tengo, que igual le tengo más cariño a este, no lo sé. Desde dentro, que es el primer libro que, bueno, pues habla de una desaparición en el que, bueno, pues un policía, digamos, que acude a esa investigación en una especie, bueno, pues sí, como de desaparición en extrañas circunstancias. Todo comienza porque hay una persona que muere, que fallece, y su mujer no entiende. Es decir, las explicaciones que le dan no le son lo suficientemente claras como para que ella acepte esa muerte. Y entonces deja pasar un poco de tiempo y cuando se encuentra más centrada, pues empieza a pensar y empieza de alguna manera a darse cuenta de que hay cosas que no le cuadran. Y echa mano de amigos, una amiga que es abogada, y entre las dos se ponen a mirar, empiezan a contactar con la familia y surge la figura de un policía que de alguna manera tampoco desde su puesto de policía entendía el por qué esa investigación se estaba llevando de esa manera. Se une a ellos y son capaces de resolver el porqué de la muerte, del fallecimiento del marido de Ana. Pero luego ya el protagonista, digamos, que se ve envuelto en un lío, bueno, pues ya de mafias, ¿no? En un poco, digamos, el mundo subterráneo, ¿no? Se ve envuelto en una trama en la que están empresarios corruptos, en las que están policías corruptos. Y bueno, de alguna manera no solamente es mostrar el hecho de que haya policía corrupta o que haya mafia o que existan personas que hacen el mal, es que junto a esas personas que hacen el mal también hay otras que hacen el bien. Y la novela no solo se trata de la trama policial. Yo creo que la novela es muy importante, los valores a nivel de personal y a nivel amistad. La gente que lo lee me dice, es que yo quiero un Javier Durán en mi vida. Yo también. Entonces, porque es un personaje que considero que es muy como el redentor, ¿no? Que es muy para atractivo. Poner las cosas en orden, más o menos. Bueno, si tú lees la parte de atrás, lo que no está escrito explícitamente, también tiene sus defectos. Entonces, yo creo que eso es lo que le hace atractivo, el hecho de que no sea perfecto. La segunda parte es Cuando el tiempo no pasa, ¿no? Es la continuación, claro, de esta primera parte. Esta primera parte, el lector lo lee y lo acaba. O sea, es un final cerrado, digamos. Y si no quiere seguir, pues dice, yo no vuelvo a comprar nada de esta señora porque es un tostón. Pero sí te deja la puerta abierta a un caso que afecta especialmente a Javier Durán, que es la desaparición de su hermana 20 años atrás. Y eso es de lo que trata Cuando el tiempo no pasa. O sea que digamos que de alguna manera sí que hay una conexión, ¿no? Pero... Son los mismos personajes, es el mismo grupo policial, pero son dos tramas completamente diferentes. O sea que se podrían leer como dos libros como dos libros independientes. Yo, pensando que un día una persona podía coger ese libro y no haber leído el primero, lo que hago al principio sobre todo es que los dos personajes principales, Ana y Javier, a través de sus recuerdos te trasladan un poco al primer libro y eres capaz de entender la situación. A mí, Maribel, también me encanta pues leer sobre todo novela detectivesca, podríamos decir, aunque tú has dicho antes que no te gusta mucho que la cataloguen como una novela policíaca o de tinte negro porque tiene más cosas, ¿no? No es solo eso, ¿no? Es, digamos, pues podríamos decirlo así de forma un poco superficial, un psicodrama, algo que tiene que ver con una reflexión más que con una cosa simplemente pues de entretener, ¿no? ¿Has tenido alguna influencia, si has leído, pues yo qué sé, libros de Agatha Christie, Chesterton, Arthur Conan Doyle? Ahora hay una colección que están anunciando en televisión y que me ha hecho muchísima ilusión, que es Los Cinco. Ah, sí, los de Neil Blyton, sí. Bueno, pues mis primeros recuerdos de lectura de no poderme levantar, eran Los Cinco cuando yo tenía 10, 11 años. Es que yo creo que esos son los libros que marcan realmente, ¿no? Y entonces, cuando es niño. Entonces de ahí pasé a Agatha Christie y luego he pillado todo lo que me ha pillado por mi mano, porque he sido lectora compulsiva en algunos momentos. Pero sí me gusta mucho la intriga, me gusta el tema policíaco, pero no me gusta simplemente eso.
a la hora de escribir yo he buscado que los personajes te digan algo, te dejen entrar en ellos. Y bueno, pues no sé si lo consigo o no lo consigo, pero lo intento. Yo opino también, no sé si compartirás conmigo la opinión, que escribir este tipo de libros, en el fondo, para el autor, para el que lo está escribiendo, para el escritor, es realmente, yo creo que lo más divertido. Porque hay otros libros, yo que he escrito pues también alguna cosa que tiene que ver con el drama y tal, y no sé si estarás de acuerdo en que realmente escribir, tampoco sé con qué planteamiento lo haces, es decir, si tú ya sabes el final y lo vas escribiendo o vas dejando, como yo, ¿no? Un poco ese estilo de que la novela te vaya llevando a ti. Por eso digo que es muy divertido, porque es un poco ponerte a prueba y quizás cruzar un poco por los caminos del inconsciente, ¿no? Saber... Yo dejo que mis personajes me lleven. Yo me pongo delante de... A ver, partamos de una base. Yo soy escritora porque la Real Academia dice que una persona que escribe libros es escritora. Digamos que yo soy escritora por esa circunstancia, pero yo no me considero escritora. Es que es un término un poco... demasiado grande. Yo lo considero que a mí me viene demasiado grande. Porque escritor también es todo el que es... Bueno, claro, no, escritor profesional, en cierto modo, que es el que escribe, el que vive de lo que escribe. Yo, la verdad es que siempre me ha gustado escribir, pero era de las que pensaba, me voy a poner a escribir en 10 paginitas, tengo yo todo ventilado, y luego ¿qué cuento? Entonces, pues lo dejé. Y cuando cumplí los 50, que se cumplen muchos años, pero se dejan muchas cosas atrás, entre ellas las vergüenzas. Y entonces dije, ¿qué demonios? Si no le gusta a nadie, me importa un bledo, me gusta a mí. Y entonces escribí por eso, me puse a escribir, y escribí. Pienso que para escribir algo tienes que saber algo de lo que estás escribiendo, moverte en lugares que conoces, y yo eso es lo que hice. Y entonces, cuando lo terminé, se lo di a un amigo mío que lee mucho y le dije, léetelo. Y me dice, oye, pues a mí me ha gustado. Digo, pues mira qué detalle. Empezó a correrse la voz entre los amigos, déjamelo. Y por ahí purrulando. Y entonces fue mi marido el que cogió un día el libro y dijo, pues yo lo voy a llevar a una editorial. Y entonces por eso están los libros en la editorial, porque yo no lo hubiera sacado de mi casa. Yo escribo porque me apetece escribir y escribo porque me divierte escribir. Yo me siento delante del ordenador y se me olvidan los problemas que tengo en casa, los problemas que tengo en el trabajo, y soy parte del grupo de amigos de Javier y Ana. En otro, el que va a salir, de Lina. Y entonces, de alguna manera, me sirve para desahogarme y para contar en él cosas que de alguna manera, bueno, pues están a mi alrededor y me gusta plasmarlas. Pero escribir con un guión, sabiendo cómo se van a llamar los personajes desde el principio, no lo he hecho, y no podría, no. Yo empiezo a escribir y según van surgiendo las cosas, le voy poniendo los nombres a los personajes, porque si hay uno que me cae mal, pues busco a alguien que me cae mal y de esa manera no se me olvida el nombre y no me pasa lo que han algunos escritores que han cambiado el nombre a la mitad del libro. Claro. Y cosas así. Y entonces, bueno, pues de alguna manera dejo que ellos me vayan un poco guiando. O sea que digamos que eres poco también obsesiva a la hora, digamos, de corregir ya no el estilo ni la forma, sino quizás la historia. Es decir, la historia, te hablo por experiencia personal, porque es lo que me pasa a mí. Sí. Escribo la historia y luego pues sí que eso, repasas cosas de estilo, de forma, pero la historia es la que te ha salido en ese momento, ¿no? Que quizás, bueno, pues también depende mucho porque hay muchos capítulos, ¿verdad?, en los que igual un día estabas peor, un día estabas mejor y te da, a mí me pasa en mi caso, me cargo un personaje. Me pasa esto y no sé, y soy benévolo con uno. Bueno, yo tengo un instinto asesino que tampoco es muy normal, ni en el escritor ni en la vida real. Pero ¿tú sabes lo que me dicen a mí? Que todos mis personajes son buenos, porque hasta los malos son buenos. Y yo les digo, vamos a ver, prefiero buscar la parte buena de las personas, porque todos tenemos una parte buena y una parte mala. De unos se conoce y de otros no, pero estoy segura de que el más perverso de los asesinos, el más perverso de los terroristas, hay algo dentro de él que para él es una justificación lo suficiente como para hacer eso, que yo no lo justifico, que yo no lo comparto, pero sí estoy dispuesta a descubrir la parte buena que pueda tener
¿Ese es quizá el mensaje que tú intentas transmitir en las novelas? A través de ese universo, digamos, sórdido, de las mafias, ¿no? En el que hay un yin y un yang, ¿no? Una parte, digamos, lúcida y una parte oscura, ¿no? Porque imagino que cuando hablas de las mafias y ese tipo de cosas... Aquí hay dos policías que se llaman igual. Entonces, hay un momento en que la gente como que se descuadra. Y me decía, con todos los nombres que hay, digo, vamos a ver, en la vida real, en tu grupo de amigos, ¿cuántos Carlos conoces? ¿Cuántos Juanes conoces? Porque... Y hay uno que te cae mejor y otro que te cae peor. Bueno, pues un Luis representa al bueno y un Luis representa al malo. Y bueno, en la vida real lo puedes ver, en la vida ficticia de una novela también. Háblanos un poco del libro que va a salir, de la tercera parte. La tercera parte de este libro, bueno, es de alguna manera recopila partes de este y partes de ese, porque aparece la mafia que se destapa aquí. Y es una trama, ese sí es más de intriga y más policíaca. Empiezan a haber muertes desde el primer momento. Aquí no. Ese distinto asesino al final acaba saliendo. Aquí no. Aquí hay un muerto, pero ni siquiera lo mato yo, ¿eh? Ah, ¿no? Estaba ya muerto cuando yo me enteré. Eso te honra. Pero en este último sí es diferente. La trama es mucho más policial, mucho más de intriga. Sigue habiendo una trama personal fuerte, importante, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos para poder superar momentos difíciles, todo eso sigue. Y bueno, pues no te lo voy a destripar. Cuando salga... Claro, no, eso está claro. Yo te lo cuento. Bueno, el título podemos decir, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues el título, a ver... Esto ya queda como si fuera registro de la propiedad intelectual en cierto sentido, o sea, porque ya la prueba... Está escrito de una manera, porque en el momento en que empiezas a funcionar mandando copias y demás, pues tienes que registrarlo. Pero no te creas que me termina de convencer todavía el título. Puede que no salga con ese título. ¿Se puede saber cuál es el de ahora? La muerte no es un juego. La muerte no es un juego, está bien. ¿Y ese es el, digamos, el broche final? O sea, ¿has decidido que sea una trilogía o te queda algún...? A ver, la editorial me dice que no lo mate. Yo no lo quiero matar porque le tengo mucho cariño al personaje. Pero bueno, digamos que todavía está por cerrar ese final. Estoy esperando a terminar de leerlo yo, porque yo no lo leo entero hasta que no lo tengo en papel. Y cuando termine de leerlo, pues decidiré si lo dejamos fuera de juego durante una temporada o de forma total. O sea, que me has dicho que todavía no sabes cuándo va a salir. El que sí que va a salir, ¿no?, es el de la Feria del Libro. Ajá, que no tiene nada que ver con, no, ese se titula Una página en blanco y me hace mucha ilusión porque yo empecé a escribir como empiezo, y lo que salga, ¿no? Y de repente pues me metí en la guerra civil, me metí a indagar porque vivo en Madrid y conozco la historia de la guerra civil por lo que he visto en las películas, por lo que me han contado mis padres y por lo que yo estudié en el colegio, pero no sabía exactamente qué había pasado aquí en Madrid, cómo habían surgido las cosas, dónde estaban los focos de presión, dónde se metía más la zona nacional y la zona roja. Entonces, bueno, pues me ha servido para descubrir esa zona, pues para saber del cuartel de la montaña. El corte está muy cerca de aquí, el corte está muy cerca. Sí, por la ciudad de Los Ángeles y demás, Villaverde. Y entonces, bueno, pues sin querer me metí en una cosa que me ha gustado mucho y de alguna manera he querido hacer un homenaje a la gente que en la guerra civil, que es lo peor que puede haber, vivir una guerra, pues se preocupó de la gente, sin importarle que la camisa fuera azul o fuera roja, sino simplemente ayudar porque consideraban que era injusto. Y son dos personajes maravillosos, don Mario, que es un farmacéutico liberal, y un cura genial. Y entonces, bueno, pues de alguna manera es un libro que me hace mucha ilusión, porque el inconsciente te juega pasadas algunas veces muy malas. Sí. Y yo escribí. ¿Se puede contar algunas de esas malas pasadas? Y entonces, cuando estaba leyendo, digo, caray, volví a empezar. La trama se lleva a través de los diarios que don Mario le escribe a su mujer. Y entonces me encuentro que sin querer había contado algo de mi padre.
Mi padre era de Málaga, de Estepona, y entonces iba con su padre, ellos tenían fincas y se dedicaban al transporte de mercancías de frutas y demás, y entonces les pilló un bombardeo en la zona de la Sierra de Málaga, muy cerca de Coín. Mi padre se bajó del camión, cuando explotó la bomba, perdió la ropa, se quedó con calzoncillos, y mi abuelo le puso una camisa que llevaba en el camión, porque el camión sufrió una avería, pero se quedó. Y entonces cogieron campo a través y aparecieron en una casa. Mi padre se quedó en esa casa durante unos días porque mi abuelo tuvo que ir a Málaga a recoger las piezas y coger las piezas, venir a arreglar el camión para luego continuar, ¿no? Y de alguna manera yo había escrito eso de un señor que viene de Zamora, se le estropea el camión, deja a su hijo allí y se va a Madrid pero no lo hice pensando. O sea, no lo asociaste, sino que fue una cosa que salió. Cuando lo leí fue cuando me di cuenta de que en el fondo había escrito algo que me había contado de mi padre. Escribir en parte es como una terapia también. Sí. ¿No? Sí. ¿Has indagado mucho en el tema de la guerra civil en el sentido de testimonios? A ver, no he indagado. Cuando yo escribí el libro, no. Cuando empezaron a preguntarme amigos, conocidos y demás, oye, ¿qué estás escribiendo y tal? ¿Cuándo va a salir el tercero y tal? Y yo les decía, bueno, estoy escribiendo otra cosa, pero no tiene nada que ver. Ah, me lo tienes que dejar, me lo tienes que dejar. ¿De qué va? Uy, la guerra civil. Uf, ese tema está muy maído. Va, bueno, léetelo. Se lo leía y me decía, oye, te voy a traer, y me he hecho con cartas con el sello de gobierno militar, con cartas expedidas por un general comunicando la muerte de una persona que ha muerto en combate, con una cartilla de racionamiento, que me ha hecho una ilusión tremenda. Me han traído una cartilla de racionamiento en la que se ve cómo funcionaba. Es que parece muy lejano, parece que no es nuestro, pero es que está... Una del año 52, que yo creo que deben ser las últimas ya que se daban. Estaba ahí, y entonces... Pone arroz, pone lo que sea, ¿no? Arroz, sal, azúcar, varios. Sí, son unos capuncitos así, marroncitos, muy monos. Sí. Y bueno, y luego resulta de que pues todo el mundo tiene una historia que contar, por eso se llama una página en blanco, porque todo el mundo tiene una historia que contar. Y algunas veces esas historias de guerra no son se murió, vinieron a la casa y me lo llevaron preso, sino, pues fíjate, me ayudaron. Cuando yo le comenté a una persona, digo, pues mis protagonistas es un cura liberal, y dice, jolín, pues lo que le pasó a mi tío. Digo, ¿qué? Claro. Entonces, pues son cosas que... Bueno, pero aquí digamos que la guerra civil es un trasfondo, ¿no?, que sirve de vaso conductor para la historia, ¿no? Pero no es, digamos, la protagonista no es la guerra civil, sino que son los personajes que a través de la guerra civil. No. Los protagonistas, mis protagonistas son las personas. Los hechos y las cosas están ahí porque las personas participan de ello. Pues Maribel, te deseamos muchísima suerte, ¿vale? Muchas gracias. Para este próximo Ya te avisaré estreno. Cuando sale el Me siguiente. Y lo promocionaremos. Muy ¿vale? bien, Así mucho que gusto. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, pues gracias por haber estado aquí, y ahora vamos a hacer una pequeña parte en la que vamos a recomendar pues los libros de la semana o los libros recientes que han salido. En nuestra sección de recomendaciones vamos a hablar de un autor que vamos a entrevistar en nuestro próximo programa de Sentido Literario, que ha cultivado sobre todo cuatro formas literarias. Para empezar, Flagrante Madrid, que es el último poemario que José María Blanco Corredoira ha escrito. Es un gesto amable, poético, es una oda en definitiva a Madrid. Es ahora que, bueno, pues que Madrid está tan en entredicho y que realmente se debate mucho sobre la posibilidad de si realmente es, como decía Machado, el rompeolas de España, o realmente bueno, pues una especie de pueblo manchego grande, o de ciudad no manchega grande, ¿no? José María Blanco es partidario de ese Madrid elegante, que, como dice el título,
flagra, es decir, que ocurren cosas a cada momento, a cada minuto, en cada calle, y que es una ciudad llena de misterio, en la que, bueno, pues si uno se adentra, acompañado sobre todo de su mano a través de este poemario, de esta poesía, pues tiene un encanto especial que además muy pocas ciudades europeas tienen. Es decir, Madrid es una ciudad en la que lo misterioso está escondido. Esto es el poemario, pero luego además tiene un ensayo costumbrista que se llama Madrid no tiene arreglo y se subtitula Crónicas de costumbres de un paseante en corte. Eso es un título, una especie de, bueno, este subtítulo es una especie de apunte que a él le gusta mucho, ¿no? Ya nos explicará por qué ese, y el de Apuntes de un observador social mediterráneo sin número. José María Blanco es una persona que cuida mucho la forma. En nuestros últimos programas estamos hablando mucho de eso. Empezamos quizás dándole más importancia al fondo, pero ahora sobre todo nos centraremos en la forma. Es una persona que cuida mucho cada palabra y que posee, yo creo, en cierto modo, eso que hablábamos antes con Luis Ramoneda, de esa capacidad para mimar el lenguaje, para elegir la palabra precisa, correcta, y que hace que sus textos sean muy cuidados y que digan lo que quieren decir, es decir, ni más ni menos. En Madrid no tiene arreglo. Nos enfrentamos, como he dicho antes, pero ya no en forma poética, sino en prosa, a, pues eso, a unos ensayos, a unos relatos cortos en los que se hablan de dos temas, de personajes y de paisajes de Madrid, en el que por supuesto Madrid sigue siendo el protagonista, y de esa especie de mezcolanza misteriosa y oculta en la que, pues eso, Madrid se crece y bueno, pues es una ciudad poco común y que la aparta, digamos, de ser simplemente pues una ciudad grande, un pueblo grande, como podrían ser pues otras ciudades europeas. Para seguir, aunque no sigo en orden cronológico, Todo un verano es un libro también de José María Blanco en el que cultiva el periodismo y sobre todo el artículo de opinión, en el que durante un verano, el del 2001, ahora comentaremos y leeré en el próximo programa un pasaje especial y bueno, además creo que eligió un verano curioso además para hacerlo, cómo todas las actividades humanas, corrientes de pensamiento, formas de vida, se ven del ser humano, es decir, es un libro muy amplio en el que todas las facetas, es decir, se habla del amor, de la vida, de la muerte, de la política, se ve a través de los sucesos cotidianos y normales que ocurren cada día. Y la novela, novelón podríamos decir, para mí es una de las mejores novelas que he leído, Añoranza de guerra, las crónicas de un soldado de la División Azul. Es un libro en el que el protagonista, José Maseda Castro, que es un divisionario que fue a Rusia, bueno, realmente el personaje es ficticio, pero como hablaba antes de ese rigor que él tiene al elegir palabras y al elegir situaciones y contextos, también obviamente se ha documentado de una forma rigurosa a través pues de personas que sí que lo vivieron para contar lo que fue esa peripecia vivida por, bueno, pues por tantos españoles voluntarios que fueron allí a Rusia a combatir el comunismo. Y es una novela que a través de la guerra podemos ver la vida de un hombre, de un abuelo, en el que el mundo actual le parece extraño, y podemos ver absolutamente cómo en 80 años se ha cambiado absolutamente la escala de valores en muy poco tiempo. Como una persona que nació hace tan solo 80 años, que en nuestra época es muy poco tiempo, es decir, si lo comparamos pues, con un periodo histórico largo, la escala de valores, de forma de ser, no hablando de ideologías ni de políticas, simplemente de usos, costumbres y formas de ver la vida ha cambiado tanto. Así que es una novela que con ese escenario, ese trasfondo también podríamos decir de la División Azul, se cuenta la vida de una persona que cuando llega pues, a su tercera edad, que se dice ahora por corrección política, el mundo le resulta pues, extraño. Así que estas son las recomendaciones que hacemos. En el siguiente programa le entrevistaremos y bueno, pues a todos ustedes, pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos la siguiente semana.